Muy buenos días. Estamos de nuevo en 40 madrugadas. Haz de mí un discípulo. Quiero que me acompañes a invocar la presencia del Señor en este devocional matutino. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor bendito, te damos las gracias de nuevo por la vida que nos has regalado hasta este día. Hemos avanzado tanto, Señor, pero seguimos igual necesitando de tu presencia y de tu gracia en nuestras vidas. En tus manos estamos en esta hora. Rogamos, Señor, que nos llenes con la presencia del Espíritu Santo, por favor, y que podamos ser receptivos a la lección que nos tendrás este día. En el nombre de Jesús, lo agradecemos y lo suplicamos todo. Amén. Muy bien, estamos en el día 9 y el título de nuestra devoción de esta mañana es Priscila y Aquila, modelo de servicio matrimonial. Este devocional fue preparado por el pastor Román Monroy y la lectura bíblica para este día está en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 3. Y dice así: Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos de mensaje para esta mañana? Este mensaje es para ti. Vamos a estudiar a una de las mejores parejas que más destaca en la Biblia, Priscila y Aquila. Cuando Pablo se despide en la carta a los romanos, envía saludos a Priscila y Aquila, los protagonistas de nuestra lectura de hoy. Esta pareja era la que estaba en mejor posición para mediar entre el ministerio de Pablo y la iglesia de Roma, ya que el apóstol había tenido una relación especialmente estrecha con este equipo misionero. Su primer encuentro con Pablo fue en Corinto, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Lucas, en Hechos 18:2, nos cuenta que Priscila y Aquila eran originarios de Ponto, lugar ubicado al norte de Turquía. Vivieron en Roma hasta que fueron expulsados por el emperador Claudio en el año 49 después de Cristo, junto con los demás judíos. Tras ministrar junto al apóstol durante algún tiempo en Corinto, Pablo les dejó en Éfeso, donde iniciaron una nueva obra. De acuerdo a lo que nos dice Lucas en el libro de Hechos, versículo 18, capítulo 18. Luego de la muerte de Claudio, regresan a Roma siendo los encargados de la misión. Pablo y este matrimonio tienen un vínculo muy particular. No solo los unía el amor por Cristo y el ministerio, también tenían en común sus profesiones, hacer tiendas, según Hechos 18, versículo 3. Es probable que los padres de Pablo y Aquila hayan tenido los mismos oficios, ya que era costumbre de la época transmitir la profesión de padre a hijo. Lo vemos en el caso del mismo Señor Jesús con la carpintería y de Zebedeo, quien hace de sus hijos Jacobo y Juan pescadores. Aquila y Priscila impulsaron el trabajo del apóstol y de la iglesia. ¿Qué tienen especial Aquila y Priscila para Pablo? A lo largo de su carrera misionera, el apóstol tuvo varios colegas y colaboradores, pero le pareció necesario oponerse a Pedro en su propia cara, según lo relata él mismo en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Con Bernabé tuvo un desacuerdo tan serio que se separaron. Hechos, capítulo 15, versículo 39, nos da la pauta. Hubo un tiempo en que Pablo se negó a permitir que Juan Marcos siguiera siendo uno de sus compañeros. Lo puedes ver también en el capítulo 15 del libro de Hechos, versículo 38. Demas lo abandonaría, según él mismo relata en 2 de Timoteo 4:10. Pero en el caso de Priscila y Aquila, todos los registros indican que siempre hubo perfecta armonía entre ellos. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Romanos 16:3. El apóstol Pablo describe a este matrimonio como sus colaboradores en el ministerio. Pareciera ser que de alguna forma Pablo, Aquila y Priscila eran un matrimonio, en el sentido de que el apóstol encontraba en ellos una ayuda idónea para la labor del ministerio. A la palabra colaboradores, Pablo añade la típica fórmula paulina en Cristo Jesús.
Aquila y Priscila están en Cristo, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:18. Este matrimonio, salvado por gracia, no se pertenecía a sí mismo. Su colaboración en el ministerio se debía a que trabajaban para Cristo, bajo Cristo, con Cristo y por ser de Cristo. Eran discípulos formando discípulos. Al parecer, ellos no tuvieron hijos, pero con su ministerio y por la obra del Espíritu Santo, su matrimonio y su casa fue cuna de discípulos de Cristo. Un ejemplo claro de esta labor fue la enseñanza que le dieron a Apolos cuando éste predica en Éfeso. Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es un relato que está en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 26. Notemos que ellos no eran instructores de neófitos, es decir, nuevos creyentes, solamente, sino de aquellos que ya sabían gran parte del Evangelio, como el elocuente Apolos. Ellos instruirían a quien fortalecería en un futuro a la iglesia ubicada en Corinto. Aquila y Priscila eran maestros de las Escrituras. Con ternura, paciencia y compasión corrigen a uno de los grandes predicadores de la iglesia primitiva. Apolos, como buen líder, recibe con un corazón abierto las enseñanzas de este matrimonio. No tuvo reparos en sentarse a los pies de una mujer y de un varón llenos del Señor. El verdadero discipulado, el de Pablo, el de Aquila y Priscila, no busca llenar a la iglesia de gente. El verdadero discipulado trata de llenar a otros discípulos de Cristo y de su evangelio, para que ellos se transformen en nuevos discipuladores. Saludad también a la iglesia de su casa, dice Pablo también en Romanos 16:5. Aquila y Priscila brindaron esta gracia al apóstol Pablo en varias oportunidades y los romanos encontraron en su hogar el amor fraterno de la iglesia de Cristo. Transformaron su hogar en una escuela para los discípulos de Cristo y en la habitación de la congregación de los santos. Ellos disponían de su hogar para toda una congregación, ofrecían sus habitaciones, los lugares de servicio y aseo, exponían su inmueble al desgaste, dispusieron sus voluntades a la recepción de cada visita y expusieron sus vidas al acoso de los romanos. Aquila y Priscila nos enseñan que mejor es dar que recibir. Hechos 20:35. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Cita de Romanos 16, 3 y 4. La cumbre del servicio cristiano se encuentra en la imitación de aquel servicio que Cristo ofreció por su iglesia. Aquila y Priscila lo entendían así. Ellos expusieron sus vidas como matrimonio en servicio de la vida del apóstol. No se nos dice específicamente cómo fue que sucedió esto, aunque podemos especular que pusieron su cuello por Pablo, como dicen algunas versiones, en el alboroto en Éfeso descrito en Efesios 1:9. ¿Por qué Priscila y Aquila fueron capaces de experimentar este servicio? Este matrimonio conocía la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, y este tipo de amor excede cualquier otro que exista. Y ahora, ¿qué podemos aprender? ¿Cuál será nuestra aplicación práctica de la vida de la pareja de Aquila y Priscila? Veamos. Aquila y Priscila fue un matrimonio ejemplar que buscaba la compañía del otro para autorrealizarse. Ellos formaron discípulos para Cristo. ¿Dispones tu vida o matrimonio como un sacrificio vivo para la obra de Dios? Esa es una pregunta que debemos responder. Pero vamos a pasar al motivo de oración de esta mañana, el cual dice así: Señor, ayúdame a ser como Aquila y Priscila y tener un ministerio de servicio a nivel personal o con mi matrimonio. En Jesús. Amén. Ahora es tiempo que tú
entables una comunicación muy personal con el Señor. Oremos. Alabamos tu nombre, poderoso Rey del cielo, y te agradecemos porque nos has escogido, porque has puesto tu mirada en nosotros, porque nos consideras útiles. En esta hora queremos suplicarte, Señor, que santifiques nuestros matrimonios, que santifiques, Señor, a nuestras parejas misioneras espirituales, que nos santifiques individualmente, Señor, si aún no hemos desarrollado un ministerio en pareja, para que podamos, con todo el amor, con toda la disposición, ponernos a tu servicio como lo hizo Aquila y Priscila. Gracias por esta lección maravillosa, Señor. Gracias por atender nuestras súplicas esta mañana. Gracias, Señor, por recibirnos como tus discípulos. En tus manos de amor nos ponemos en esta hora. En el nombre maravilloso de Jesús. Lo agradecemos y lo suplicamos todo. Amén. Muchísimas gracias por compartir esta mañana conmigo. Nos vemos en la siguiente entrega.